Posible caso de muerte digna en Córdoba. Está reunido o se va a reunir un comité de bioética para decidir al respecto. Muerte digna en Córdoba. Expertos en bioética debaten un posible caso en nuestra ciudad. Un paciente de 64 años se encuentra internado en el hospital de urgencias desde el mes de marzo con estado vegetativo persistente. La familia solicitó el retiro del soporte vital. Debate sobre la situación particular de esta persona. ¿Qué le pedía a la justicia en estos momentos? Que lo dejen descansar. Que dejen descansar a mi papá. Que él se merece una muerte digna, él se merece descansar en paz. Que ya está, que no lo manoseen más. Y mi papá no recibió neurorehabilitación en estos meses. Entonces, ¿por qué quieren esperar a 12 meses? Con la finalidad de que mi papá abra ojos. Él no le va a gustar verse así. La experiencia es muy dura, es una experiencia que no se la deseo a nadie y espero que se termine, porque es como vivir la muerte de una persona que estás muy cercana, amas mucho, muy en carne viva. Es muy fuerte. Y así, por ejemplo, lo vivo yo cuando veo personas hoy enfermas de ELA. Me hace recordar mucho todo eso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas noches. Esto es Redacción Abierta. Como lo vieron en la introducción, vamos a hablar sobre este caso que reavivó un tema que siempre está latente porque, casos como este nos dan la pauta de que todavía falta mucho para resolverlo en materia legal, en materia de capacitación, o ya lo charlaremos aquí. Habrá otras cuestiones que faltan también, pero lo cierto es que finalmente hoy se conoció este clip que hacíamos, era toda la previa de lo que fue este caso, que se resolvió hoy con una decisión, en realidad una recomendación del Comité de Bioética de Córdoba, que le dice a las autoridades del Hospital de Urgencias que le pueden quitar el soporte vital a un paciente de 64 años cumpliendo la voluntad de sus familiares. Estamos hablando de este caso, de este paciente al cual le habían retirado el soporte vital, luego se lo volvieron a colocar y reavivó el tema de, el pedido de muerte digna que hacían sus familiares. Está con nosotros Carlos Peca Soriano, amigo de la casa, hombre que ya lo consultamos mucho sobre este tema, médico magíster en bioética, y Jorge Muschi, también de la casa, secretario de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar por aquí. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, vamos quizás desde lo más reciente hacia atrás. Por un lado, dijimos, ya hay una resolución del Comité de Bioética. ¿Qué pasa ahora? ¿Pecas? ¿Que integras también ese comité? Sí, estuvimos 2 días debatiendo largamente con 6 miembros más, con el presidente, el doctor Andruet, y llegamos a esta resolución que vos acabás de leer en forma sucinta, es mucho más larga. Seguro. La resolución, cabe aclarar, es no vinculante, pero... O sea, es una recomendación. Es una recomendación que sugiere, que orienta, que recomienda retirar el soporte vital y seguir la voluntad de la familia, que ya la había expresado en reiteradas oportunidades. Hubo 2 consentimientos informados, es más, se le había retirado el soporte vital a este paciente, no se sabe muy bien por qué se volvió a reconectar, lo cual provocó un grave sufrimiento, un doble sufrimiento en la familia. Por lo tanto, luego de deliberar largas horas con el comité, consideramos que este paciente tenía una calidad de vida malísima y que estaba de acuerdo con la ley, tanto nacional como la ley provincial y con el Código Civil, que dice que todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica con o sin manifestación de causa, inclusive aquellos tratamientos de hidratación o nutrición cuando los mismos prolongasen una situación de enfermedad irreversible o incurable y o terminal, ¿cierto? Vale decir que en los casos también... Lo que bien estás reseñando, Peca, es que estaba de acuerdo con la ley, que había una conformidad de los familiares y que poco se entiende por qué se tomó esta decisión. Lo voy a sumar a Jorge como para que también me des tu opinión
desde tu conocimiento del tema, Jorge, bueno, a ver, reactualiza un debate, ¿no? Y digo yo, faltan algunas cuestiones legales, tenemos que avanzar un poco más en la capacitación. ¿Qué hay ahí? Mira, tengo un posicionamiento, porque esto todo aspecto de lo que sería muerte digna o eutanasia, que va por otro camino, claramente, es un debate que se debe instaurar de una manera mucho más concreta en la sociedad. Visibilizar la problemática, y lo digo de una manera mucho más global aún, de lo que es la muerte. Claro. Muerte de una manera global. Estoy más que convencido, y precisamente hoy a raíz de este caso lo he conversado y de esta invitación, con varias personas. Y esta necesidad de la sociedad de instaurar un debate que conduzca a reforzar los aspectos legales que aún están, a través de y soy un convencido que también habría que llegar a una ley de eutanasia. Eso es un punto un poco más, tal vez, a otro nivel de análisis, Hay ¿no? cinco proyectos. Por eso, hay proyectos. Esos proyectos deberían avanzar. Definitivamente. Creo que tenemos una sociedad lo suficientemente madura como para poder llevar y poner en discusión, una discusión ética, una discusión con fundamentos, esta ley. Hoy por hoy no la tenemos como tal. También creo que hay una cuestión... Ahora, perdón, Jorge, sí. Porque acá, a ver, lo que empezamos charlando y queda claro es que hay instrumentos legales para hacer, por lo menos lo que hoy se terminó recomendando por parte del Comité de Bioética, sí. Ya están los instrumentos legales. Es interesante lo que vos decís, falta ampliar, entonces esa cuestión exactamente, de que aquellos profesionales se sientan más respaldados. ¿Cuál es Yo creo que también falta? Ese punto es importante. Yo lo voy a hablar desde docente de la Facultad de Ciencias Médicas, y es el temor, y voy a decir esta palabra sin equivocarme, porque es el temor y el planteamiento que un estudiante de medicina te hace. Un estudiante o un estudiante de medicina lo hace permanentemente. ¿Cómo manejar estos aspectos de sentirnos a veces como encorsetados? Esto que dice Pecas, esto que ya la provincia tiene, pasa a generar a dar un poco de aire a toda esta situación histórica, no es de ahora, es histórica. La problemática esta de lo que llamamos o consideramos como muerte digna es histórica. Pero hay otro punto que quería decir en el Parlamento anterior. Ese debate, si bien tiene que ser social, y a partir de lo que el Pecas aquí comenta de la importancia que tuvo este sentir de la familia, creo que es un debate que se tiene que generar en todo núcleo familiar. Definitivamente. ¿Pecas? Por eso, este libro que es de, perdón que pase un chivo, pero no es un chivo, pase. Lo llevamos presentando ya 35 veces en todo el país, como muy bien acaba de mencionar él. Si bien es cierto, existe la ley, con solo la ley no basta, hace falta el debate, como muy bien él expresa. Y para ese debate nosotros en un lenguaje coloquial hemos visto la necesidad, porque yo tengo una consulta, esto porque se dio a la luz, pero tengo una consulta semanal de este tema. Por eso me vi en la necesidad el año pasado de publicar este libro, de estarlo presentando por todo el país y por el extranjero también. ¿Para qué? Para que haya un debate argumentativo, serio, prudencial, con admisión de todas las creencias, con respeto a todas las creencias, pero también con respeto a la autonomía de la voluntad. Nos llenamos la boca diciendo autonomía de la voluntad y cuando tenemos que respetarla, respetamos la del médico, pero no respetamos la del paciente, en este caso que está en coma, dicha en boca de los familiares. Por lo tanto, hace falta, como él muy bien dice, y eso le pongo un acento, hace falta un debate serio. Bien, quien viene sumando a ese debate, ya lo hemos consultado en este programa, cuando hablamos largo y tendido de este tema, es Ignacio Maglio, que es abogado especialista en bioética y viene planteando el tema. Ignacio, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por sumarte nuevamente. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por convocarme otra vez, un placer sobre todo estar allí con mi maestro y amigo Pecas Soriano. Bueno, pueden dialogar también entre maestro y alumno, no hay problema, pero Ignacio, estarás al tanto un poco de esto que pasó en Córdoba y lo que veníamos hablando, creo que lograste agarrar la última parte de lo que hablaban los invitados,
esto de, bueno, en una provincia, se da el caso en Córdoba, pero lo dice Pecas, me consultan de todos lados, se da en una provincia en donde hay una legislación vigente a nivel nacional y sin embargo vuelve a haber como trabas, como alguna manera de, digamos, no posibilitarle a una persona o a los familiares de esa persona que le quiten el soporte vital, se vuelve para atrás y genera un debate. ¿Pudiste estar al tanto del caso Córdoba? A ver si tenés tu opinión y qué es lo que pensás. Sí, claro, compartimos la preocupación con Pecas, es una preocupación, son casos que siguen ocurriendo, lamentablemente, no solamente en Córdoba, sino en distintos sitios de nuestro país. Bueno, tienen que ver con varias razones, hay razones profundas, quizás culturales, antropológicas, que tienen que ver con la imposibilidad de hablar de la muerte, de reconocer que la vida tiene límite, que la actividad médica también tiene un límite, que hay necesidades de adecuar, muchas veces cuando no se puede curar hay que cuidar, y muchas veces el cuidado consiste también en el retiro de un soporte vital. Aquí no se trata, digamos, de abreviar el curso vital, en estos casos que muy bien Pecas los ejemplificó como casos de muerte digna, que están previstos en nuestra legislación, tanto en la Ley Nacional de Derechos de los Pacientes como en el Código Civil, plantean estas situaciones y las legitiman y le dan forma. La gran pregunta es ¿por qué hay miedo aún? ¿Por qué todavía no se conoce? Bueno, una de las claves es un poco lo que está haciendo Pecas, ¿no? Que es un gran evangelizador sobre los derechos en los finales de la vida, a más de 35 presentaciones de su libro. Bueno, yo creo que esto es clave. Digamos, yo siempre digo que el primer derecho es el derecho a conocer tus derechos. Si vos no conocés tus derechos, ¿de qué forma vas a poder reclamarlos o promoverlos o defenderlos? De manera tal que creo que aquí también es clave, digamos, lo que hacen ustedes, los medios de comunicación social, a través de un ejercicio responsable de la información en cuanto a promover estos derechos y también a promover, a sacar cualquier obstáculo que pueda obstruir, digamos, la autonomía de esas personas, de esos pacientes y de esas familias. Ignacio, en lo que vos hablas, digo, uno lee en el Zócalo y te estamos poniendo abogado. Y vos, digamos, bien lo estás expresando. No hablas de impedimentos legales o decís, mirá, lo que pasa es que si hubieran retirado el soporte vital, tal coma, digamos. Hablas más sobre impedimentos culturales que legales. Digo que esto por ahí tu materia, pero digo, es mucho más amplio que lo que estamos hablando, ¿no? Me parece, para aportar. No, sí, eso es clave lo que vos decís. Impedimentos legales no hay. Si no hay impedimentos legales, ¿por qué hay tanto temor? Esa es la pregunta clave. Como bien vos decís, hay impedimentos culturales, antropológicos también. Hay una situación que yo creo que de hace tiempo se vive en nuestro país, que no la juzgo, pero la comprendo, que es lo que se denomina el síndrome judicial, ¿no? El síndrome judicial es ese terror que tienen muchas médicas, médicos o trabajadores de la salud a ser, digamos, perseguidos, el miedo a la persecución penal, a la persecución judicial. Y esto también creo que ha promovido una práctica sanitaria también lamentable, que es la medicina defensiva, que muchas veces consiste en invertir la relación de servicio. En vez de estar nosotros como equipo de salud al servicio de los pacientes terminan estando al servicio de nuestra protección, digamos, de la matrícula, de nuestra integridad profesional. De manera tal que yo creo que confluyen varios aspectos, pero creo que el punto central es dar información, comunicar, promover derechos y reconocer que estamos hablando de un derecho esencial, ¿no? Que es el derecho a poder decidir dónde, cómo y cuándo morir. Ignacio, una última simplemente antes de despedirte. Bueno, ¿cómo lo venís trabajando con Pecas? Pero ¿hay visos de algún avance? Estamos en año electoral, es muy difícil que avancen muchos proyectos porque las elecciones se terminan comiendo todo prácticamente, pero ¿ves que puede haber o este año o el que viene algún avance en el tratamiento de los proyectos que ya hay presentados en el Congreso? Sí, vos te refieres a los proyectos sobre eutanasia. Exactamente, sí, perdón, no lo dije, eutanasia. Sí, no, yo creo que sí. A ver, con Pecas, esto lo venimos también, Pecas fue uno de los promotores de uno de los proyectos. Y acá se conjugan varias cosas, el temor político, la medición preelectoral, digamos, esa suerte de vivir a veces muy lejos de lo que necesita la gente. Como bien decía Pecas, nosotros recibimos todos los días, a diario, peticiones de personas que están padeciendo una vida tortuosa, indigna de ser vivida, ¿no? Entonces yo creo que esto cuanto antes tiene que ser discutido. Yo aspiro
Este año lo veo difícil, pero espero que fin de año, principio del año que viene, esto tome estado parlamentario y de una vez por todas Argentina se transforme en el segundo país en Latinoamérica en promover derechos en los finales de la vida y especialmente en el derecho a interrumpir voluntariamente la vida, ¿verdad? Ignacio, muchas gracias por sumarte nuevamente a Redacción Abierta. Siempre es interesante Gracias escuchar. a ustedes y déjame mandarle un fraternal abrazo a mi querido maestro y amigo Pecas. Está por aquí escuchando. Lo mismo digo, lo mejor que tiene el libro es el prólogo que pertenece al maestro acá. Bueno. Gracias, Ignacio. Te mando un abrazo. Bueno, un fuerte abrazo. Gracias, Pecas. Bueno, Ignacio Maglio, quien viene trabajando el tema, pero es interesante, ¿no? Porque, decíamos, abogado, y no habló de ningún impedimento legal, sino más de esas cuestiones que todavía... Bueno, sí, lo dijo también, ¿no? El temor a la judicialización o al perder la matrícula, que eso está, Jorge, ¿no? Digamos. Totalmente está. Lo dije en el primer ejemplo con los estudiantes que prontamente se van a recibir, con quienes tengo contacto muy directo en la práctica final, precisamente abordando estas temáticas, de esta temática, entre otras, dentro de la bioética. Y es esa pregunta, ¿y qué pasa si yo, siendo médico o médica matriculado, hago esto o no hago esto? Y es el temor al juzgamiento social, a la cuestión judicial, como dice Ignacio, pero yo quiero hacer una reflexión que voy a salir un poquito, muy brevemente. Siempre se nos enseña en la carrera de medicina al buen vivir. ¿Se entiende? Que el médico debe ayudar al buen vivir. Y nos olvidamos de la otra parte. ¿Qué significa el buen morir? ¿Qué significa el buen morir? Abre toda un gran capítulo, ¿no? Dentro de la bioética y de la práctica médica y de todas las disciplinas. Esto no es exclusivo de la medicina. Totalmente. Abarca de manera transversal a ustedes como periodistas, Totalmente. a los bioeticistas, médicos, al personal de salud en general, a docentes inclusive, a la sociedad en general. Y yo retomo algo que siempre escucho de los filósofos, Peca, siempre escuchamos esta historia de los filósofos, que dicen, el mito, para algo sirven los mitos a lo largo de la historia de la humanidad. Y hay uno muy puntual que tiene que ver con esto, que es el famoso mito de Quirón. Quirón, un centauro al cual los dioses le dan la inmortalidad para poder educar a Esculapio, al sufrir una herida profunda y al tener la vida y la inmortalidad ganada, gracias a los dioses, suplica ante el dolor terrible de esa herida que le quiten ese don de la inmortalidad. Prefirió perder el don de la inmortalidad a soportar el dolor. Y cuando se habla de dolor, no nos olvidemos que no solo es el dolor físico, es un dolor que para la bioética se le da el nombre del dolor total. Claro. Un dolor que va más allá, psicológico, moral, espiritual, social, familiar. Interesante, digamos, lo que decís, el mito de Quirón. Digamos, bueno, es para tenerlo más que en cuenta, Pecas. Sí. Incluso retomando algo que decía Ignacio, ¿no? Porque dice cuidar. ¿Y qué es cuidar? Y cuidar en este caso también sería quitarle el soporte vital para que esa persona pueda irse. Uno de los fines de la medicina, dice el gran bioeticista que falleció hace un tiempo, norteamericano, es velar por una muerte en paz. Pero yo quiero ir un poquito más allá, retomando lo que dice Jorge. Nosotros hemos promovido desde el Consejo de Médicos de que la enseñanza de la bioética sea transversal en todos los años de medicina, igual que es en Uruguay. ¿Por qué? Porque uno está tratando a un paciente que además de tener tal o cual patología, tiene valores, tiene creencias, tiene principios, tiene derechos. Y no puede ser que un médico esté frente a un paciente y no conozca quién es Juan, quién es Pedro, cómo le gustaría morir, cómo le gustaría vivir, cómo le gustaría estar, conocer los valores. Uno habla con un médico, ¿qué es un valor? Te miran así, ¿y por qué? Porque en toda la facultad de medicina no nos enseñan a respetar los valores, nos enseñan la dosis de adrenalina, qué es lo que es una neumonía, etcétera, etcétera. Pero es tan importante, nosotros estamos tratando con otro ser sufriente, entonces es muy... Vos lo escuchás a Podríamos Mario, ampliar también la discusión, ¿no? a todo lo que es la mercantilización de la medicina actual y Por la eso es importante. la manera en que bueno, se
se ponen los turnos, un médico o una médica atienden a un montón de gente, claro. No importa quién, digamos, como la medicina shopping también, ¿no? Digamos que va más allá de... está en la formación y está en la mercantilización de la medicina también, ¿no? Exactamente. Digo, perdón que te interrumpí ahí. No, está perfecto tu acotación. ¿Por qué? Porque la relación médico-paciente incluye a dos, incluye al paciente, incluye al médico. Claro. Tanto el paciente tiene derechos y el médico tiene derechos. Y para poder respetar eso, yo debo conocer qué es un valor, qué es un derecho, qué es un principio. ¿Por qué yo debo respetar una creencia? ¿Hasta dónde llega mi autonomía? ¿En qué se basa la autonomía? Nos llenamos la boca diciendo autonomía de la voluntad y no sabemos que enfermo viene de infirmo, justamente falto de firmeza. Que es alguien vulnerado ya por la enfermedad, que encima lo vulneramos con estas decisiones que tomamos en vez de él. En vez de, ¿qué significa consentimiento informado? Consentir. Tomar una decisión en forma conjunta. ¿Puedo ir al caso concreto nuevamente sí. Con el que empezamos este bloque, no? Peca, Jorge, que es el de esta persona y explicar, esta persona ingresa al hospital de urgencias con un traumatismo en marzo, sí. ¿Es así? Corríjame si no. Correcto. 13 de marzo. 13 de marzo. ¿Pasa cuánto tiempo adentro o internado en el hospital de urgencias? Y llevamos 90 días aproximadamente. 90 días, bien. ¿Qué pasó para que le retiraran el soporte vital en un momento? La familia le pide al comité, vía al comité de bioética, el comité de bioética lo evalúa, charla con los médicos, consensúa con los médicos y en forma consensuada con los médicos ven que este paciente estaba en estado vegetativo persistente, vale decir que después de un mes, cuando no hay ciertas respuestas, cuando está toda la corteza, para la gente que no conoce, toda la corteza cerebral, pero el tallo vivo, puede seguir respirando, pero el paciente es incapaz de sentir dolor, de sentir placer, de sentir sed, de sentir hambre, no puede movilizarse, no puede tener ninguna respuesta al dolor físico, vale decir que ya no sabe que no sabe. Después de esto, después de un mes se llama estado vegetativo persistente. Bien. Entonces, cuando ven esto, los familiares, después de 2 meses, ven que ya el Jorge o el Pecas ya no está más ahí. Es más, son definidos, puede sonar fuerte lo que voy a decir, pero los mismos pacientes lo definen como una cáscara, como una caparazón que respira. Ellos mismos definen a su familiar. Por lo tanto, le piden que retiren. Le retiran el soporte vital. Y yo ignoro por qué, quizá por este temor que decía Ignacio Maglio muy bien, a verse involucrados en un proceso legal, por una mala interpretación, vaya uno a saber, se lo reinstalan sin el consentimiento de la familia. La familia se entera... reinstalan después de 5 días, Después de 5 días. Vale decir que la hija, Marianela, terminó en el Morra. Imagínate lo que es empezar a duelar a tu papá, haber decidido eso que es muy fuerte, decidir que le retiren el soporte vital y después enterarte que se lo han vuelto a colocar al soporte vital. Entonces, esta familia se vio realmente muy perturbada por estas decisiones. Bueno, por eso es llamado, ante esta controversia, que no es tan infrecuente, ¿no? No hemos sido llamados nunca, pero uno es llamado en forma personal muchas veces. Y esta a veces se termina zanjando, dialogando, teniendo un diálogo sereno, argumentativo y prudencial, al decir de Aristóteles, con la familia, con el personal médico, y habitualmente llegamos a un consenso. En este caso no se llegó, por eso fue llamado por la ministra el comité, ¿no? Bien, la voy a sumar a este panel también a otra de las periodistas que siempre, digamos, hoy no podía venir por razones especiales, pero nos acompaña vía Zoom Nati Lazzarini, periodista especializada también en temas de salud, para que me cuentes un poquito cómo lo viniste siguiendo vos a este tema. ¿Cómo andamos, Nati? Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches a todos. Sí, efectivamente fue un martes especial, fue un feriado especial, porque aparentemente estaba la agenda planchada, como contamos nosotros siempre en el diario, y de repente lo escuchamos a Pecas hablar en Radio Universidad y contaba el caso de justamente de este
de este hombre que quería acceder al derecho de muerte digna. Inmediatamente nos pusimos a activar, dimos también con la hija, hablamos con el director del hospital, hablamos con PECAS, y ahí nos dimos cuenta de que estábamos ante un posible caso de un pedido legítimo de la familia de concederle la muerte digna al paciente. Y bueno, eso como convulsionó mucho el día de feriado y a partir de esa historia después le dimos continuidad con lo que decidió hoy finalmente el Comité de Bioética. ¿Pudiste hablar con la familia, Nati? Sí, hablé con la hija con Marianela, y bueno, efectivamente lo que ella contaba es que lo que quería hacer era, bueno, pedirle por favor al padre, a los profesionales que lo dejaran descansar, porque para ella no había un acto de amor más grande que el permitirle a su papá poder descansar. Y en el caso de los médicos, cuando fuiste siguiendo un poco el tema, en el hospital de urgencias, ¿qué te contaban de esta decisión? Bueno, lo que nos contaban es justamente que este hombre, como bien ustedes saben, tuvo un accidente en la vía pública, se investiga si fue un intento de robo. Luego él queda con un traumatismo de grave, severo, en el cerebro, muy grave, está en terapia aproximadamente 2 meses, y luego cuando lo pasan a sala común, la familia firma un consentimiento que se llama de adecuación de esfuerzo terapéutico. ¿Qué significa? No es más que la voluntad anticipada de esa persona, porque se sabía, porque en vida él dijo que si le llegaba a pasar algo, él no quería que lo reanimaran, no querían que le dieran una hidratación, no quería estar en estado vegetal, no quería estar en estado vegetativo. La familia expresó lo que el hombre había dicho verbalmente y firmó un consentimiento. Le retiran... Se nos ha congelado un poco la conexión de Zoom con Natalia Lazzarini, periodista especializada en este tema. Creo que quedó más que claro, no me queda más tiempo. Simplemente, si alguno me puede resumir en 30 segundos, sin invalidar, digamos, que hemos hablado acá, pero leí por ahí que un colega, hablando un poco con los médicos de urgencias o con las personas que habían estado a cargo de hacer esto, decían que había una necesidad de establecer un mayor plazo para demostrar que el cuadro era irreversible. ¿Puede ser ese uno de los temores que hay en el conjunto de trabajadores de la salud para no respetar una decisión como esta? ¿Pueden dármelo como opinión o pueden...? La ley es muy clara. Los médicos tenían el temor que para declararse permanente hace falta 12 meses. Bien. Pero también la ley dice incurable. Este paciente era imposible que se pudiera curar. Bien. Por lo tanto, no es es o es incurable o irreversible o terminal. Vale decir que la ley es clara, no hubo una errónea interpretación de la ley. Jorge Pecas, muchas gracias, por haber estado acá. Gracias. Nosotros nos vamos a la primera pausa en Redacción Abierta y a la vuelta actualizamos un poco lo que pasó esta semana en Jujuy y lo que sigue pasando al día de hoy. Pausa y ya venimos.